Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Gómez, artista hace más de ya 30 años y quiero invitarlos a que conozcan un poquito mi obra, aquellos que no la conocen, a través de esta exposición virtual, Expo Arte Santo Domingo, del año 2022, ¿no es cierto?, de este año. Y invitarlos a que también lo compartan y que así puedan difundir más el arte a nivel nacional, ¿ah? No solo en donde están ustedes, sino que tal vez que llegue a lugares donde no tienen acceso. Así que eso, contarles que yo estudié en la Universidad Católica, egresé el año 90 prácticamente. Ese mismo año me llamó en realidad una galería, la Galería Tomás Andreu, así que a partir de ese momento empecé a trabajar prácticamente en exclusiva no prácticamente, sino que fue así, ¿no es cierto? Por varios años estuve trabajando con esa galería. Lo que me permitió poder crear con mucha tranquilidad, profundizar en todos mis procesos, y también al mismo tiempo poder conocer otras técnicas, ¿no es cierto? Y también irlas desarrollando poco a poco. Pero siempre con esa tranquilidad y ese respaldo que me da el hecho de estar trabajando con una galería y que esa galería en el fondo adquiriera todo lo que yo estuviera haciendo, ese contrato de exclusividad que se llama. Y eso fue bastantes años, lo suficiente para cuando ya dejamos de trabajar, cuando dejé de trabajar con Tomás. Prácticamente yo no trabajé con ninguna otra galería directamente, muy esporádicamente, muy puntualmente, pero desde ahí que mi trayectoria artística ha sido muy independiente. He expuesto, por supuesto, en Chile, en el extranjero. Estos últimos años, estos últimos 10, 12 años, he trabajado principalmente en galerías en Chile y en Estados Unidos. Eso también me ha permitido como explorar otros ambientes artísticos y conocer otras corrientes artísticas, polos artísticos, ¿no es cierto?, centros artísticos muy interesantes. Y bueno, ahora como ven ustedes aquí también estos cuadros, los puse solo para el video en realidad. Esto más los que estaban en el muro anterior, ese que ustedes vieron, están ya listos prácticamente para emprender el viaje. En marzo yo voy a exponer a Nueva York. Voy a exponer con una galería que se llama Artifact, y eso va a ser en marzo, prácticamente todo marzo. Bueno, contarles además que acerca de mi pintura, yo diría que son varios aspectos los que a lo mejor podría compartirles. Si uno ve mi historia, y tomando incluso en cuenta un par de obras que están en la colección virtual, yo empecé sobre todo los primeros años con una línea muy monocroma, blanco y negro. En general era muy gráfica, muy gráfica, fondos muy blancos, que lo único que yo pretendía era principalmente narrar ciertas circunstancias, ciertos hechos, de una manera por supuesto no literal, pero que contenía en general siempre un trasfondo bastante concreto, y bastante específico. Era parte de una narración bastante clara. Ese formato, esa
esa característica propia de mi pintura de los primeros años, fue poco a poco cambiando. Fui incluyendo poco a poco también el color. Y bueno, sobre todo esta última década, ha cambiado muchísimo mi pintura en ese sentido, y claro, actualmente es mucho lo que participa el color, más que la línea, tal vez más que los fondos blancos, ya desaparecieron hace mucho rato. Así que en realidad también el cambio de materiales, yo creo que sobre todo en los primeros años era muy importante para mí el acrílico, los carboncillos, no el acrílico, sino que el óleo, pero más que el óleo, incluso las bases dibujadas, ¿no es cierto? El grafito, el carboncillo, bueno, que además es propio de la escuela. Entonces, y después de eso fui incluyendo ya no solo el grafito, sino que los lápices de colores, las pasteles, y eso me llevó poco a poco también a ir incluyendo el color. Siempre figurativa y siempre con el ser humano, hombre-mujer, ¿no es cierto?, como protagonista, eso sí. Ahora, tanto en esa etapa como hoy día, los elementos iconográficos, podríamos decir, de alguna manera se han mantenido. Reminiscencias de infancia, ¿no es cierto?, los barcos de papel. Como ustedes ven aquí, son elementos que se repiten, la cosa más o menos circense. Bueno, estos elementos, como digo, se han mantenido, pero lo que ha ido cambiando sí es la estrategia pictórica, como diría un profesor mío, Milan Ivelic. Eso sí ha cambiado muchísimo. De alguna manera, lo que ya estoy haciendo ahora, hace ya muchos años esta parte, es trabajar mucho con las bases acrílicas intensas, de colores muy fuertes, y sobre eso voy ocupando mucho las veladuras, podríamos decir, de óleo, que contienen, retienen, de alguna manera van dosificando esa fuerza del color del acrílico, pero a la vez la dejan traslucir, y ese juego es bien interesante y es lo que me gusta trabajar, y es lo que, digamos, es lo que he estado estos últimos años. El agua también es un elemento, justamente en este cuadro vemos el agua como elemento permanente de mi trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo, ese es un dibujo, y también tengo elementos, aquí puse elementos, este es un mixto sobre papel en realidad. Aquí hay de todo, aquí hay acuarela, por ejemplo, hay dibujo, hay de todo, hay acrílico también. Hay un sinfín de técnicas. A mí me cuesta mucho en realidad hacer una sola técnica o trabajar en un solo camino pictórico. El avión, ¿no es cierto?, la escalera, el soldadito, que son elementos que tienen que ver mucho con mi historia, mi historia de infancia, y tal vez eso ha marcado mucho mi obra. Acá también, se dan cuenta, la figura humana, el agua, el bote, son elementos que de alguna manera se van repitiendo. Acá también, por ejemplo, este cuadro es de mi favorito. El verde es mi color favorito, y este cuadro también es uno de mis cuadros favoritos, que lo he ido guardando
varios años ya, desde el 2017 que lo tengo guardado. También, se dan cuenta, hay aquí la figura humana como elemento central, pero también contenida dentro de otras figuras. Eso sí también es algo que yo trabajo mucho, me gusta mucho. Disculpen que estén algunos cuadros con plástico encima, pero me los acaban de traer de una exposición y después se van a otra. Pero lo mismo pasa aquí en este cuadro como en este, ¿no es cierto? Es esta tensión permanente entre grandes elementos y estos personajes que pueden ser hombre o mujer, pequeños, que de alguna manera nos dan la posibilidad de relacionar, de tener una cierta claridad en las dimensiones del espacio que están habitando estos personajes. Entonces, cuando yo pongo esta mujer de este porte, ¿no es cierto?, el espacio se agranda, este personaje, ¿no es cierto?, se hace monstruoso, pero al mismo tiempo apacible, ¿no es cierto?, acogedor incluso de alguna manera. Y es lo que pretendo, generar ese conflicto, esa tensión permanente entre los elementos que voy poniendo en mis obras, y además eso, en este caso por ejemplo, darle un enfoque cromático muy específico, en este caso por ejemplo el verde, como protagonista de la obra. Muy diferente a lo que pasa en obras como esa. Aquí ya hay un juego, hay un diálogo mucho más frenético, podríamos decir, de colores, de espacio, ¿no es cierto?, de elementos, de volúmenes, que por supuesto en este otro cuadro. Así que, pero por eso lo importante y lo principal que quería compartirles es esto, digamos, la diferencia que hay entre la primera etapa, que es bastante más monocroma, como les decía, y esta última etapa, que es mucho más colorida, de mucha más fuerza de color. Estoy sujeto siempre de alguna manera, y en la mayor parte de los cuadros, al azar del hacer. Es decir, la mancha, la espátula, ocupo mucho, y eso uno no lo puede controlar. Y eso me gusta mucho, empezar así para después ir tratando de controlar esa explosión que hay en el inicio. Bueno, ojalá que esto les haya ayudado para que se entusiasmen y se interesen en visitar estas exposiciones virtuales, no solo la mía, por supuesto, sino que la de todos los artistas que están acá. Y bueno, los invito a que lo compartan también. Y muchas gracias por esta oportunidad también de poder estar aquí y ser parte de esta galería. Muchas gracias.